Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el canal. El día de hoy traemos un tema sumamente interesante, que es números complejos. Un número complejo es la suma de un número real más un número imaginario. Eso es igual al número complejo. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a desarrollar esto mediante la siguiente expresión. La expresión que representa un número complejo como tal es A más B por el imaginario, donde, como ya se percataron, A es el número real y B por imaginario es el número o la parte imaginaria. La pregunta de acá es: ¿qué es un número real? Bueno, los números reales son todos aquellos números que componen, que componen, básicamente son los números que componen y que representan cualquier número que pertenece a los conjuntos racionales e irracionales dentro de la recta numérica desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea, una recta numérica podría ser el 0, que va hasta el infinito, y el menos infinito. Cualquier número que podamos tener ahí podría ser 1, 2 y hasta el infinito. Y podríamos hablar desde el menos 1 hasta el menos infinito. De esa manera, esos son los números reales, los números que podemos conocer. Pero, ¿qué es un número imaginario? ¿Es acaso un número que nos imaginamos? Bueno, un número imaginario, vamos a colocar que es un número imaginario. Son todos aquellos números, son todos los números cuya parte real es 0. Se dice que es 0 por el hecho de que no tiene una parte real, por tanto 100% imaginario. Ahora bien, ¿de dónde nace este concepto? Porque esa es la idea, ¿no? ¿De dónde nace el concepto? El concepto de imaginario. Ok, el concepto de imaginario se conoce a través de intentar realizar la raíz cuadrada de un número negativo. Quiero sacar la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué hago? ¿Puedo utilizar las potencias para encontrar un número que elevado al cuadrado me dé menos 1? De hecho, no. Si utilizamos propiedades de la potenciación, recordemos que es n al cuadrado por n por n. Por lo tanto, esto es positivo. Y si queremos decir que menos n al cuadrado es igual a menos n por n, esto es igual a n al cuadrado. Entonces, perdón, aquí me faltó el signo negativo. Entonces, estos dos signos que tenemos acá representan básicamente pues, que es imposible que un número real pueda dar, cuya potencia elevada al cuadrado me pueda dar un número negativo, como este puede ser el caso. Hay personas que tienen el pensamiento, y aquí lo vamos a desmentir, de que alternamos los valores de los números y con eso yo ya puedo tener un número, obviamente por ley de signos. Lo cual esta idea no es del todo correcta, principalmente porque estaríamos violando los principios de la potenciación. En ningún principio de la potenciación nos sugiere alternar los signos. Por tanto, esta premisa es incorrecta. Entonces, no la podemos utilizar. Por ejemplo, lo que venía hablando aquí arriba, por ejemplo, podría ser menos 1 por más 1. Ahí sí me da menos 1. Pero ambos signos y ambos números tienen que ser idénticos para que sea una potenciación. O sea, eso quiere decir que los números no pueden ser alternados menos 1 y más 1. Por tanto, dicho pensamiento es netamente una falsedad. Ahora bien, cuando se empieza a desarrollar esto, se encuentra la raíz cuadrada de menos 1, viene Euler y lo llama un número imaginario. Básicamente, él, mediante esta ecuación, y al cuadrado menos 1 sugiere
colocarle el nombre al concepto matemático como imaginario. Que el imaginario es igual a la raíz cuadrada de un número negativo. Otra forma de verlo, y es que anteriormente a esto se le denominaba como una especie de anfibio entre el ser y la nada. O sea, básicamente no se tenía un uso como tal, pero no fue hasta que Euler lo llamó un número imaginario. Y lo que tenemos acá es el concepto del número imaginario, el concepto de lo que se utilizará más adelante. Ahora bien, lo trasladamos para acá. Tenemos el concepto claro y tenemos el concepto conciso. Ahora bien, vamos a usar un ejemplo. Vámonos a un ejemplo. Coloquemos el ejemplo 1. Ok, ya dijimos que el número imaginario es la raíz cuadrada de cualquier número. Un número imaginario es la raíz negativa de un número. Por tanto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo esta expresión? Y al cuadrado es igual a menos 9. ¿Es equivalente decir que es imaginario? No. Por tanto, existe una operatoria detrás de esto. ¿Cuál es la operación? El primer paso, básicamente... Voy a borrar esto de acá porque no me está funcionando. El primer paso es colocar un producto de menos 1 en 9. Entonces, o cualquier número que sea negativo y que se necesite valorar su sustitución. Entonces, esta misma expresión vendría a ser siendo y, estamos operando esto, obviamente esto está indicado, lo operamos, esta es la raíz cuadrada de menos 9. El siguiente paso es colocarle un menos 1 en 9. O sea, no lo vamos a cambiar, pero sí les vamos a colocar el menos 1 enfrente. Menos 1 por 9, justamente lo que está acá. Entonces, esto obviamente es lo mismo. Es lo mismo esto que está dentro, ¿sí? Este menos 1 por menos 9 quiere decir lo mismo que está aquí al frente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para que no piensen que se está sacando un valor ya dado. De hecho, eso ya está expresado aritméticamente hablando. Entonces, utilizamos la propiedad de distribución de las radicales y decimos raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 9. Acá ya se nos es más fácil, ya se nos familiariza lo que estamos viendo. La raíz cuadrada de menos 1 es el número imaginario por 3. Realizamos una recomposición y el resultado es 3 veces el valor de i. Pero como es una raíz cuadrada, entonces se le coloca más menos. Entonces las respuestas vendrían a ser 3i y menos 3 imaginario. ¿No me creen? Hagamos la prueba. La prueba de que esto es totalmente cierta. La prueba de esto es decir, menos más 3i, lo elevamos al cuadrado. Esto queda como 9i al cuadrado. Y recuérdese que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, esto obviamente me da 9 por menos 1 es igual a menos 9. Nos da igual a la respuesta de arriba. Esto sería en cuestión de y sub 1. Y y sub 2 sería la respuesta de menos 3i elevado al cuadrado. Obviamente, al operar esto me da menos 3 elevado al cuadrado por i elevado al cuadrado. Esto obviamente una propiedad sencilla. Un número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces esto es 9i al cuadrado. Pero recuérdese, utilizamos la propiedad que tenemos aquí. Simplemente la modificamos y decimos 9 por menos 1. Y esto me da menos 9. Y ambas respuestas son el resultado de la prueba de que estos resultados cumplen con su función dentro de los resultados de un número imaginario. Por tanto, esto es correcto. Entonces, esto es el concepto. Tenemos que entender que los números imaginarios y los números reales son una combinación, una suma de ambas que generan el nombre números complejos. Ahora bien, vámonos a conocer directamente los números complejos. Los números complejos también se pueden evaluar. Los números complejos también tienen ciertas partes. Ya habíamos dicho que la expresión a más b por i
es un número real y la suma de un número imaginario. Ahora, partiendo desde esa premisa, un ejemplo de esto podría ser el número 9 más 7 imaginario, donde 9 es la parte real y donde 7 imaginario es la parte imaginaria. Vean cómo una combinación de ambas es el resultado, la suma de ambas es el resultado de un número complejo. ¿Qué hacemos con un número totalmente real puro? Por ejemplo, menos 2000. El menos 2000 tiene una parte real que es menos 2000, que a pesar de que sea negativo no quiere decir que no sea real, es sumamente real. Entonces, el menos 2000 es un número real, que es la parte real, obviamente, pero tiene una parte imaginaria que es 0. 0 es la parte imaginaria. Por tanto, esto se le conoce como un número real puro. Pero ¿hay algún número real, imaginario puro? Número imaginario puro. Sí, lo existe. De hecho, el ejemplo siguiente vendría a ser siendo el número 40 imaginario, que es algo que yo me imaginé en estos momentos. 40 imaginario tiene una parte real en valor 0. No existe, porque es un imaginario puro, pero sí tiene un número, una parte imaginaria que es 40. Por lo tanto, estos son la diferenciación de ambos. En un lado tenemos la combinación de números reales e imaginarios y por el otro tenemos un número puro y por el otro tenemos un número imaginario puro. Por tanto, esto es sumamente importante para conocer la combinación de ambos. Esta es una parte descriptiva. De hecho, la vamos a colocar aquí arriba. Parte con un azulito. Parte descriptiva. ¿Ok? Una parte descriptiva. Ahora, vámonos al otro punto, al otro extremo de lo que veníamos hablando. Vamos a hablar acerca de los números complejos como raíces de segundo grado. Ese es parte de lo que compone a los números complejos. Entonces le vamos a colocar subtítulo 2, subtema 2. Esto es igual a números complejos como raíces de segundo grado. Entonces, para entrar a esto es importante determinar lo siguiente. Sabemos que una ecuación de segundo grado tiene el siguiente aspecto. El siguiente aspecto es ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. Esta expresión se puede utilizar, se puede resolver a través de la fórmula general, que muchos ya conocemos. X es igual a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. No, espérame. Volvemos a retomar el tema porque si no, donde menos b es más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. 2 veces el valor de a. Entonces, tomamos en cuenta la fórmula general. Entonces, es la forma en la que se soluciona este tipo de números complejos, cuando obviamente tenemos una ecuación cuadrática que no tiene una solución real en cierta parte. Por lo general, cuando estamos estudiando ecuaciones de segundo grado y las resolvemos mediante esta fórmula, por lo general siempre el docente nos dice, ¿saben qué? Déjenlo así. O sea, no tiene respuesta, coloquémosle indefinido. O nos dicen pongan imaginario, pero no nos explican el concepto como tal. Y aquí las vamos a entender. Partiendo de esta premisa decimos lo siguiente. Cuando tenemos esta ecuación, la siguiente ecuación, x al cuadrado más 2x más 2, esto igualado a 0. La solución que le tenemos a este número, esta expresión cuadrática, la evaluamos mediante la fórmula general. Decimos a igual a 1, b igual a 2 y c igual a 2. Sustituimos los valores y nos queda como x es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2. Dividido dentro de 2 veces el valor de a. A es 1. Entonces, cuando empezamos a solucionar esto, que obviamente es súper básico, empezamos a operarlo, ¿no? Los empezamos a operar. Al llegar a este punto nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 4. Partido 2. Digo más o menos porque son las dos soluciones posibles. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Porque ya cuando tenemos este resultado, el valor de esta expresión, por lo general el docente nos dice, no, ¿saben qué? Pongan imaginario y ya.
pero no explican a profundidad porque consideran que es un tema muy complejo de entender, valga la redundancia, ¿no? Números complejos, entienden esa idiotez. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es básicamente ese menos 4, que es un número imaginario, lo vamos a solucionar como lo hicimos cuando empezamos a dar el principio y el concepto de la solución de los números imaginarios. Entonces decimos x sub 1 es positivo, ¿no? Menos 2 más la raíz cuadrada de menos 4. Sabemos que a menos 4 le colocamos 1 enfrente del 4 y pues obviamente se solucionan los valores y esto me da 2. X sub 1 es igual a menos 2 más la 2 veces imaginario. ¿Por qué? Porque recuérdese que y menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Entonces esta premisa que tenemos aquí solamente la cambiamos. Eso no me tengo que por qué yo colocar dentro de esa parte. Y esto dividido dentro de 2. Ahora bien, lo que se tiene que hacer aquí obviamente es la respuesta general, obviamente, de la respuesta x sub i. Pero lo que podríamos hacer es simplificarla, dejarla en términos de fracciones. Entonces x sub i es igual a menos 2 partido 2 más 2 veces i partido 2. Esto ya se nos va dando cuenta que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces seguimos operando, simplificamos y me da menos 1 porque tistasjonas se elimina esa cosa que está ahí, se elimina esa fracción que está ahí, me da menos 1, se queda el signo, más tistasjonas, y esto obviamente se va. ¿De dónde aprendí eso? De matemáticas con Juan. Y esto es el resultado, menos 1 más el imaginario. Eso obviamente es el resultado de x sub 1. Pero como también tenemos x sub 2, básicamente es la misma operatoria, ya la operé anteriormente. Entonces x sub 2, en este caso, vendría a ser siendo menos 1 menos el imaginario. Y podemos dejar una expresión así, x sub 1 es igual a menos 1 más el imaginario. Y x sub 2 es igual a menos 1 menos el imaginario. O esto es igual a x en general menos 1 más menos imaginario. Y podemos deducir que el menos 1 es el número real y que imaginario es la parte imaginaria, valga la redundancia. Por tanto, esta sería nuestra descripción y estos serían nuestros resultados mediante una ecuación cuadrática. Por lo tanto, estos números sí tienen una solución cuando tenemos una ecuación cuadrática de ese tipo. Muchas gracias por tu atención. Espero te haya divertido esta clase. Aquí te dejo un zoom extra para que le puedas tomar captura de pantalla y puedas tener el contenido dentro de, si lo quieres copiar o si te sirve. Y más adelante estaremos viendo álgebra de los números complejos, y también adelantemos que vamos a ver el tema de gráfica de números complejos, lo cual esto se pone cada vez mucho más interesante. Espero les haya gustado, infinitamente gracias. Y un corazón para que se enamoren del canal.